El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Deuteronomio. Recuerde que les dije al comenzar el estudio de este libro que contenía 3 discursos en los cuales Moisés está resumiendo toda la labor que le ha tocado hacer con este pueblo desde que lo saca del imperio egipcio para trasladarlo en dirección a la tierra prometida. Entonces ya vimos el primer discurso, terminamos el segundo discurso y hoy entramos al tercer discurso en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Para quienes han venido juiciosos, escuchando día a día estas reflexiones, yo sé que han ido entendiendo muchas cosas. A veces no le encontramos sentido a estos libros porque andamos pescando aisladamente por ahí promesas y una cosa y otra, pero cuando hacemos un estudio juicioso, serio, revisando capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, vamos cogiendo el hilo conductor de lo que el escritor, en este caso Moisés, quería escribir y dejar para la eternidad. Dejar estos conceptos claros para que todas las generaciones en adelante pudieran conocer a profundidad esta relación que él tuvo con Dios, la revelación del Espíritu Santo más lo que fue la vida del pueblo. Una historia supremamente valiosa. Todos los pueblos, todos los hombres, todas las culturas, todas las naciones tenemos historia. Pero gracias a quienes se han dedicado a escribirla, las generaciones futuras podemos conocer lo que ha sucedido anteriormente, podemos conocer lo que fue la vida de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, cómo surgieron los pueblos, cómo arrancaron los caseríos, cómo se fueron construyendo las ciudades, cómo se van transformando estas metrópolis tan inmensamente grandes que hay hoy en el mundo, en los diferentes países, capitales muy grandes, muy extensas, muy tecnificadas, muy sofisticadas, pero todo empezó con unos simples ranchos, unos caseríos de hombres impetuosos y aventureros que quisieron traspasar los límites de su lugar de nacimiento y con un espíritu aventurero llegaron. Pues más o menos esa es la historia, así es la historia de este pueblo, con un hombre, un líder capaz de llevar a este pueblo en un número suficientemente grande, aturdidor, que todos los días con sus murmuraciones y con sus quejas mantendrían a este hombre exasperado. Pienso yo que en un grado de estrés sumo, por ejemplo, cuando desobedeció y no le dio la gloria a Dios cuando debía hablarle a la roca y no golpearla sino hablarla. Seguramente está en un grado de sumo estrés, desespero y angustia este hombre. Pero bien, en el capítulo 29, entonces se va a hablar de un pacto de Jehová con Israel ahora en la tierra de Moab. Y prestemos atención a esto porque estos capítulos, capítulo 29 hasta el capítulo 30, contienen el tercer discurso de Moisés, el cual es un contraste entre el pacto en Sinaí y el pacto con el que tenía en mente para Israel en el futuro. Aunque el pasado había estado el fracaso de Israel al no guardar el pacto y confiar en Dios, había esperanza para el futuro, y fue esa la esperanza lo que Moisés enfatizó en el contenido de estos capítulos, enfocándose claramente en los temas de un nuevo pacto. Versículo 1 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que se concertó con ellos en Horeb. Note que aquí está hablando ahora de otro pacto. Ya habían hecho el primero en Horeb, es decir, en Sinaí, con los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Estas son las palabras. El texto hebreo numera este versículo como el 28:69, o sea, como el capítulo 28, versículo 69, en lugar del capítulo 29, versículo 1, viéndolo como la conclusión del segundo discurso de Moisés. No obstante, como en el 1:1, estas palabras introducen lo que sigue, sirviendo como la introducción al tercer discurso de Moisés. Y ahora hablar del pacto en la tierra de Moab. La mayoría de los intérpretes ven el pacto afirmado aquí como una referencia al pacto hecho en Sinaí. De acuerdo a esta posición, el pacto de Dios que hizo con Israel en Sinaí, en Horeb, fue renovado en Moab. No obstante, este versículo claramente afirma que el pacto del cual Moisés ahora habla fue además o encima de el pacto previo. Este fue otro pacto distinto del que fue hecho en Sinaí. Este otro pacto es visto por algunos intérpretes como el pacto palestino, el cual dio a Israel el título de la tierra. En el capítulo 30, el versículo 5,
de Deuteronomio, obviamente. Capítulo 30, versículo 5 dice: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. De manera que entonces, cuando se está hablando aquí, se está renovando este pacto que se había hecho a sus padres inicialmente. No obstante, el énfasis de estos dos capítulos no es la tierra, sino el cambio de corazón de Israel. Porque Israel tiene que cambiar su corazón. Veamos el 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Escuche bien esto. Y en el capítulo 30, el versículo 6, vamos a ver de qué se trata todo esto. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese primer pacto, ellos todavía tienen un corazón muy inclinado a la idolatría, un corazón muy apegado a las tradiciones religiosas, a las dietas alimenticias que tenían en Egipto, al tratamiento de esclavos. Ahora, lo hemos dicho en reflexiones anteriores, la razón por la cual ellos tienen que peregrinar durante 40 años es porque tiene que ser transformado todo su entendimiento, todo de alguna manera, su manera de digerir los alimentos, porque ahora es una dieta completamente diferente a la dieta que recibían allá en el imperio. Y todo esto tiene que transformarse, amigos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando nosotros salimos de nuestra tierra, de nuestro lugar, de nuestra comodidad, de nuestra casa, incluso de nuestro país, y vamos a otros lugares, tenemos ciertas limitaciones y dificultades con los alimentos, porque algunos de ellos pueden caernos mal al digerirlos, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de alimentos. Entonces tiene que pasar un tiempo hasta que el organismo se adapte a estas nuevas dietas, a estas nuevas bebidas, a estos nuevos horarios de alimentos. Cuando vamos de lugar en lugar donde los usos horarios cambian, se adelantan o se atrasan, entonces en nuestro cuerpo, allá, en la operatividad de la digestión de nuestro cuerpo, surgen cambios también. Y tenemos que irnos acomodando a esto. No se trata simplemente de mover las manecillas del reloj y colocarlo a tono con el uso horario del país donde se llegue, sino que también al interior de la persona tienen que darse esos cambios. Entonces ahora el Señor va a permitir en este segundo pacto que cuando llegan a la tierra de Moab, entonces el corazón de ellos se ha mudado. Y ahora van a poder entender, ahora sí van a ir entendiendo más cosas, porque es que se están aproximando ya a los límites de la tierra que ellos van a heredar. Y recordemos que la tierra que ellos van a heredar, no la van a heredar los mayores que salieron de Egipto, porque ellos en el camino han ido quedando postrados, los mayores de 20 años. De manera que ahora la nueva generación que está creciendo y que se está aproximando ya a llegar a los 20 años, serán los que van a ser introducidos en la tierra prometida. En el versículo 6, entonces, del capítulo 30, habla de que el Señor circuncidará el corazón de ellos. Y en el versículo 7 se refiere a los enemigos, las maldiciones que habían caído sobre Israel debido a la desobediencia, en el futuro vendrían sobre las naciones que habían esclavizado a los judíos. Y el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que maldijeron la simiente física de Abraham, en cumplimiento a Génesis capítulo 12, versículo 3. Quiero recordarles en el día de hoy, amigos, que la maldición proferida y dicha, anunciada en Génesis capítulo 12, versículo 3, está vigente. Los tiempos han pasado, pero la palabra del Señor se dicta en eternidad y para eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Israel es el pueblo bendito de Dios, y todos aquellos que lo maldigan, todos aquellos que profieran maldición sobre él, serán malditos ellos. Es decir, que la maldición que ellos profieran sobre el pueblo de Israel, podríamos decir nosotros, se les devuelve a ellos mismos, porque está dicho ya en Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa es una palabra eterna, es una palabra de bendición, de protección, de garantía y de pacto de Dios con su pueblo Israel. En el versículo 8 y 9 dice, volverás y oirás la voz de Jehová. Con un nuevo corazón bajo el nuevo pacto, Israel obedecerá los mandamientos del Señor. Y esto resultaría en la bendición del Señor, la cual traería mayor prosperidad de lo que Israel jamás había experimentado previamente. Y luego ya en el versículo 10, aquí dice, hay una implementación renovada del fruto indispensable de salvación, y otro eco del tema constante de este libro que tiene que ver con el pacto, con la obediencia, con la decisión que deben tomar ellos, a ver qué va a pasar. Luego de los versos 11 al 40, después de recordar los fracasos del pasado,
y los proyectos del futuro, Moisés amonesta fervientemente al pueblo a tomar la decisión correcta. Lo que enfrentaba era disfrutar la salvación, la bendición del amor a Dios de todo corazón para que vivieran con disponibilidad en la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, nosotros, mirando aquí ese capítulo 29, que es el que estamos observando respecto a este pacto, aquí se les está hablando de cosas muy claras. Cosas muy claras. Las generaciones venideras y el extranjero. En un día futuro, tanto Israel como las naciones verían los resultados del juicio de Dios sobre la tierra de Israel por la desobediencia de Israel como un testigo del estándar santo que Dios ha establecido en su ley para su pueblo. Y en este capítulo 29, el verso 23, hace referencia a algo muy interesante. Dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levantaron después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová habría hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Ahora, ¿por qué hace alusión a esto? El castigo que el Señor traería sobre Israel en el futuro fue comparado con el castigo de Sodoma y sus aliados, a quienes el Señor quemó en azufre, ardiendo en el tiempo de Abraham y de Lot. Recordemos que eso se registra en Génesis capítulo 19, versículo 24 al 29. Debe notarse que Sodoma y los que rodeaban ese semejante paraíso, el huerto de Dios antes de su destrucción, toda esta gente fue destruida. Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Amigos, termino con esta frase de la reflexión del día de hoy. Todo aquello que Dios haya dejado bajo maldición, el hombre no tiene poder para bendecirlo. Y ahora vamos al contrario. Todo aquello que Dios ha bendecido, el hombre no tiene poder para maldecirlo. La palabra del Señor está por encima de las palabras de bendición y de maldición de los hombres. Estamos cubiertos y protegidos. Tiempo para orar. Señor, gracias. Gracias te damos en el día de hoy por esta palabra, porque nos lleva a entender cosas muy interesantes que fortalecen nuestra fe. No importa cuántos se levanten a maldecirnos, estamos en bendición porque estamos en obediencia a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.